En este video vamos a revisar el teorema de la existencia de un triángulo y al final, como es costumbre, vamos a ver algunas aplicaciones. Así que comenzamos. El teorema de la existencia dice que la longitud de uno de los lados de un triángulo es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados, pero es mayor que el valor absoluto de la diferencia de esos otros dos lados. Esta relación se le conoce como la relación de existencia de un triángulo. Para demostrar este teorema, primero tenemos nuestro triángulo, el triángulo ABC, y tenemos las longitudes de los lados de ese triángulo. Lo que vamos a hacer es, vamos a prolongar el segmento BA. Entonces, prolongamos ese segmento. Hasta un punto E. Vamos a ponerle E por acá. De tal manera que este segmento tenga la misma medida que este segmento. Entonces este segmento también tiene una medida de B. Luego vamos a unir este punto con este punto. Uniendo estos dos puntos, trazamos un segmento. Ahí lo tenemos. Luego observamos aquí un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, este ángulo y este ángulo tienen la misma medida. Vamos a ponerle alfa y alfa. Y por acá podemos poner un ángulo de beta. Luego observamos el triángulo BEC. En ese triángulo tenemos un ángulo de alfa y el otro ángulo interior, alfa más beta. Sabemos por el teorema de la correspondencia que a menor ángulo se le opone el menor lado. De estos dos ángulos, del ángulo alfa y el ángulo alfa más beta, el menor es este. Por lo tanto, este lado tiene menor longitud que este otro lado, en este triángulo BEC. Entonces, concluimos con eso, que A es menor que B más C. De manera similar, podemos concluir que B es menor que A más C. Y C es menor que A más B. De aquí podemos despejar. Podemos ponerlo B menos C es menor que A. Y de acá, C menos B es menor que A. Y de acá observamos que la diferencia de B y C siempre es menor que A. No importa el orden, por lo tanto podemos ponerlo de esta manera. El valor absoluto de B menos C es menor que A. Y A es menor que B más C. Y ahí tenemos este teorema. Vamos a revisar algunas observaciones. Tenemos nuestro triángulo, tenemos las longitudes de los lados de ese triángulo. El perímetro, que vamos a llamarle 2P, ese perímetro es igual a la suma de las longitudes de los lados de este triángulo. Y si dividimos entre 2 a este miembro y a este otro miembro, vamos a tener lo que vemos por acá. El semiperímetro es igual a la suma de las longitudes de los lados de este triángulo dividido entre 2. Por el teorema que vimos, sabemos que la longitud de uno de los lados siempre es menor que la suma de las longitudes de los otros dos lados. Tenemos acá A, que es la longitud de este lado. Si sumamos en este miembro, otra vez A, para que no se altere la desigualdad, vamos a sumarle lo mismo. Luego tenemos acá 2A. Ese 2A es menor
que A más B más C. De aquí este 2 lo pasamos a dividir y vamos a tener que A es menor que A más B más C entre 2. Sabemos que esto que vemos por acá es el semiperímetro. Entonces, de aquí podemos concluir que la longitud de uno de los lados es menor que el semiperímetro de ese triángulo. Y aquí probamos para uno y se va a cumplir para los otros dos lados. La longitud de los lados siempre es menor, de cada lado siempre es menor que su semiperímetro. Y concluimos con esto que nos puede servir para futuros problemas. Acá tenemos tres segmentos cuyas longitudes son A, B y C. Y podemos formar un triángulo con estos tres segmentos si se cumplen estas tres condiciones o se cumple esta condición que vemos acá. Hay que observar que esta condición y esta condición que vemos ahí son equivalentes. En los problemas se puede usar o bien esto de acá o esto que vemos por acá. En este problema nos entregan el siguiente triángulo y también las longitudes de los lados de este triángulo. Y con esos datos nos piden encontrar cuántos valores enteros puede tomar X. De aquí observamos, de estos tres datos, que por acá tenemos la variable. Entonces vamos a empezar por ahí. Empezamos por ahí para hacerlo más sencillo los cálculos. Sabemos que esta longitud es mayor que la diferencia de las otras dos. Y esta diferencia es 6 menos 3 es 3. Y sabemos también que esta longitud es menor que la suma de los otros dos. La suma es 9. Ahora podemos despejar X. En esta desigualdad podemos restar por acá 1, restamos 1 y restamos 1. Vamos a tener 2. Si restamos 1 vamos a tener 2x. Si restamos 1 vamos a tener 8. Luego vamos a dividir. Dividimos entre 2 y entre 2. Vamos a tener por acá 1, entre 2, x, y entre 2 vamos a tener 4. De aquí vamos a tomar los valores enteros para x. X puede tomar el número 2, el número 3, y hasta ahí nomás. Puede tomar dos valores enteros. Entonces la respuesta es 2 valores enteros para x. Es lo que puede tomar. En este problema tenemos el siguiente triángulo y las longitudes de sus lados. Nos dicen también que x pertenece a los números enteros y nos piden calcular ese x. Entonces comenzamos. Sabemos por el teorema de la existencia que la longitud de uno de los lados está entre la suma y diferencia de los otros dos. Entonces vamos a empezar por acá. Si ponemos al 9 por acá, sabemos que ese 9 es mayor que la diferencia de los otros dos. Y la diferencia de estos es, como vemos que él es mayor que él, vamos a poner primero al mayor por acá. 2x menos este valor de x menos 3. Y sabemos que 9 es menor que la suma de estos dos que están ahí. Y la suma es 2x más x menos 3. Y ahora podemos eliminar este paréntesis. Menos por más, menos x. Menos por menos,
más 3 es menor que 9. Y 9 es menor que... Aquí podemos sumar 3x menos 3. Y aquí 2x menos x es x más 3 menor que 9. Y esto es menor que 3x menos 3. Esta parte lo puedo poner de otra forma. Puede ser de esta forma. X más 3 es menor que 9 y ese 9 es menor que 3x menos 3. Por acá podemos tener el valor de x. X es menor que 9. Pero 9 menos 3. El 3 lo pasamos a restar, vamos a tener 6. Y por acá tenemos menos 3. Si lo pasamos al primer miembro, vamos a sumar. Vamos a tener más 3. 9 más 3 es 12. Vamos a tener 12 menor que 3x. Y si dividimos entre 3 a cada uno, 12 entre 3, vamos a tener 4. Y es menor que 3x entre 3, x. De acá podemos decir que x está entre dos valores. Entre 4 y 6. 4 por acá y 6 por acá. De aquí concluimos que x, como pertenece a los números enteros, x es igual a 5 y es el único valor. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan el siguiente triángulo y las longitudes de los lados de ese triángulo. Con esos datos nos piden calcular el perímetro máximo del triángulo ABC, sabiendo además que ese perímetro máximo pertenece a los enteros. Entonces comenzamos. Para resolver este problema vamos a utilizar el teorema de la existencia del triángulo. Entonces vamos a empezar. Por acá podemos empezar. Podemos poner por acá 6x menos 5. Sabemos que la longitud de este lado está entre la suma y diferencia de los otros dos. Aquí puedo hallar la diferencia. Por eso empiezo por acá. Si él es más grande, yo puedo escribir esto. 3x menos x más 1. Y la suma es 3x más x más 1. Luego, aquí puedo eliminar estos paréntesis. Por ejemplo, menos por más es menos. Quedará 3x menos x es 2x. Y menos por más es menos 1. Y acá sumamos 4x más 1. Esto de acá lo puedo poner de otra forma. Menos 1 es menor que 6x menos 5. Y 6x menos 5 es menor que 4x más 1. Luego, 2x, como es positivo, lo puedo pasar al otro lado. Acá vamos a tener 4x. Pasa a restar el 2x. Este menos 5 pasa a sumar con un signo positivo. Entonces vamos a tener 5 menos 1, 4. Y por acá, positivo pasamos a restar, vamos a tener 2x. Negativo lo pasamos a sumar, vamos a tener 6. Dividimos entre 4 y entre 4. 1 y x. Y por acá entre 2 y entre 2. X. Entre 2, 3. De aquí obtenemos el intervalo de x. Que está entre 1 y 3. Nos piden el perímetro. Entonces vamos a hallar el perímetro. El perímetro es la suma de las longitudes de todos los lados de ese triángulo. Sumando 6x más 3x más x es 10x.
Menos 5 más 1 es menos 4. Entonces, esto es lo que yo necesito. Acá tenemos x, vamos a multiplicarlo por 10. Por 10, por 10 y por 10. 1 por 10, 10. Por 10, 10x. Por 10 es 30. Ahora vamos a restar 4. Menos 4, 6. Menos 4. Y menos 4, 26. De aquí obtenemos, sabemos que este número es el perímetro, 2p. Pero queremos el máximo, entonces el perímetro máximo, y que además es entero, debe ser lo más grande que se puede tomar y entero, es el 25. Entonces, ahí tenemos la respuesta.